Maria Delgado Tribal, and today I'm going to talk to you about Fernando Botero and the reflections of Colombian culture in his work. Buenos días, mi nombre es Ana María Delgado Tribal y hoy voy a hablarles sobre el arte de Fernando Botero y los reflejos de la cultura colombiana en su obra. Primero quiero hacer una introducción sobre por qué escogí este tema. Al igual que Fernando Botero, yo también nací en Medellín, Colombia, y su arte ha sido parte de mi vida desde siempre. Entonces decidí que este sería mi proyecto de capstone porque quisiera informar a otras personas sobre este artista, al igual que dar una imagen positiva de mi país. Durante esta presentación voy a hablarles sobre los principios del arte de Fernando Botero y también voy a hablarles a través de su biografía sobre cómo los eventos de su vida han impactado su obra. Entonces, a través de su biografía voy a llevarlos por cada una de las décadas más importantes y las obras más importantes de su obra. Para entender el arte de Fernando Botero es importante tener en cuenta que él pertenece al movimiento figurativo, que fue un movimiento que se presentó entre los artistas latinoamericanos desde 1950 hasta 1980. El principio del arte de Fernando Botero es la deformación por la cual a través trata de crear arte. Botero a través de este arte no está pintando una realidad particular, sino una realidad que existe en su mente de artista, en la cual el volumen existe en todas partes. El arte de Fernando Botero representa a Colombia a través de muchos temas, pero uno de los temas principales, por ejemplo, es la familia, la Iglesia Católica, eventos históricos, entre otros. Aquí les muestro una obra que se llama Los Bailarines, en la cual se observa una pareja bailando durante tal vez una fiesta nacional. Ustedes pueden observar en el fondo que se encuentra la bandera colombiana. Aquí también les muestro algunas otras pinturas en las que se refleja la cultura colombiana, como es la familia, los eventos históricos, las frutas, la influencia de la Iglesia Católica, los músicos, etc. Fernando Botero nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, Colombia, y a la edad de los 4 años se convierte en huérfano de padre. Su padre, David Botero, muere de un paro cardíaco y este evento marca su vida para siempre. Esto implica un gran cargo de responsabilidad, ya que debe ayudarle a su madre a sostener a sus otros 2 hermanos, y cuando era un adolescente trabajó en el periódico local El Colombiano como ilustrador. También su tío Joaquín le presenta su primera pasión, que fue el toreo o la tauromaquia, y para esto lo lleva a la Plaza de Toros en Medellín, donde aprende la técnica del toreo de salón, en la cual se usa la capa pero no hay toro, no hay animal de verdad. Las primeras escenas o las primeras pinturas de Fernando Botero fueron escenas de la tauromaquia, y el artista empieza a practicar con la técnica de la acuarela a la edad de los 14 años. Luego, a la edad de los 19 años, tiene su primera exhibición en la Galería Leo Matiz en la ciudad de Bogotá. Aquí pueden observar uno de sus primeros trabajos más importantes, que se llama Mujer Llorando, es de 1949, y se puede observar que en sus pinturas ya había una tendencia al volumen, como lo pueden ver por ejemplo en la mano de esta mujer. También es simbólico de esta pintura que refleja la tristeza de su madre al perder a su padre, al volverse una mujer viuda, una mujer joven. Y Fernando Botero fue considerado por los críticos de la época como un artista joven bastante promisorio. Su juventud en Medellín transcurrió en los cafés de la ciudad, en los cuales se reunían círculos de intelectuales, artistas, escritores. La mayoría de sus amigos fueron personas que pertenecían a estos círculos y eran artistas, escritores, intelectuales de la ciudad. Vale la pena considerar que en Medellín en esta época había muy poco apoyo para los artistas, ya que la sociedad era bastante conservadora. Entonces hubo varios problemas. Fernando Botero tuvo que enfrentar varios obstáculos para poder realizar su sueño. En los años 50, en la década de los 50, Fernando Botero, después de ganar el 10º Salón de Artistas, se embarca hacia Tolú, que es una región, una población en la región caribeña colombiana, y allá espera encontrar alguna inspiración, espera encontrar esa energía para poder producir. Y durante esta época produce trabajos como La Mujer India, que encuentran ahí, y esta que se llama La Partida,
que tiene alguna simbología con la partida de su padre, y se puede observar a una mujer llorando que observa a este hombre partir a caballo. Este viaje a Tolú le trasciende a otro nivel creativo y lo entra a una época bastante productiva. Luego, en 1952, Fernando Botero se embarca hacia Europa, especialmente hacia España, donde hace un aprendizaje de 2 años en la Academia de San Fernando en Madrid. Durante estos años, Fernando pasa mucho tiempo en el Museo del Prado observando pinturas de Velázquez, este es el autorretrato de Velázquez, y de otros artistas conocidos como Tiziano y Giotto, pero esto pasa más adelante cuando él va a Florencia. Antes de embarcarse a Florencia, Fernando Botero se dirige hacia París, donde obtiene la influencia de los artistas modernos como Pablo Picasso, que vivían en esa época en la ciudad. Y después de su corta estadía en París, embarca hacia Florencia, como ya les expliqué. Él hace allá un aprendizaje en la Escuela de San Marcos y en la Universidad degli Studi de Firenze, donde aprende técnicas de escultura y de pintura al fresco. En Italia, Fernando Botero adquiere un interés particular en los artistas como Giotto, que es el que encuentran aquí arriba, y Tiziano, que ya les había mencionado. Estos artistas crean en él conceptos que todavía él mantiene en su pintura. Luego de su estadía en Europa, Fernando Botero se embarca hacia México en busca del elemento latinoamericano que él buscaba para su trabajo. En México, Fernando Botero adquiere un interés particular en los muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, los cuales tienen una monumentalidad impresionante en sus obras, lo cual lo marca a él. Lo mismo que el arte de Frida Kahlo, que contiene un elemento indígena. Estas eran las influencias que Fernando Botero buscaba para su obra. México le provee a él la riqueza y la condensación de todos los elementos del arte latinoamericano, como lo son el arte precolombino, el arte colonial, el arte religioso y también el arte folclórico. Y sin duda fue este viaje a México el punto más, podemos decir el punto tope de su carrera, porque es allí donde Fernando Botero define su estilo, lo que la crítica Ana María Escayón llama el lenguaje boteriano. El lenguaje boteriano quiere decir que finalmente Fernando Botero encuentra ese volumen que es tan característico en su obra. Como lo pueden ver en la cita de acá, el artista dice: en el momento de hacerle el hueco al instrumento, lo hice muy pequeño y la mandolina adquirió proporciones fantásticas. A esto me refiero. Cuando Fernando Botero hace este hueco, el mandolín toma esa forma, y es allí cuando Fernando Botero define el estilo de su arte. Luego de su estadía en México, Fernando Botero regresa a Colombia, donde entra en un periodo bastante creativo, y también se convierte en profesor de artes plásticas en la Academia de Bellas Artes en Bogotá. Ese mismo año, Fernando Botero gana el 11º Salón Nacional de Artistas con la obra Camera degli Sposi, homenaje a Mantegna, que es sin duda una de las obras más grandes en dimensión del artista. Esta obra mide 2,32 metros por 2,60 metros. Luego de esta corta estadía en Colombia, al principio de la década de los 60, Fernando Botero decide irse a vivir a Nueva York. Durante esta época, la ciudad de Nueva York era el sitio más importante para los artistas. El fenómeno del expresionismo abstracto había dejado una secuela bastante importante para las artes, y es allí donde Fernando decide que él quiere convertirse en artista. Fernando Botero enfrenta muchos retos en Nueva York, tanto porque el ser latino le brindaba ya algunos prejuicios, y también tuvo problemas personales. Durante esta época Fernando Botero se separa de su primera esposa y también encuentra un reto muy grande con su obra, ya que los críticos que la habían conocido antes encuentran una obra expresionista bastante distinta a lo que habían visto. Pero un año después de estos retos, Fernando Botero logra consagrarse como artista, y esto lo logra a través de esta obra llamada La Mona Lisa a la edad de los 12 años, que fue comprada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en ese año, y fue la única obra de arte figurativo que adquirió el museo. Ese mismo año, esta obra es expuesta en el Museo Metropolitano de Nueva York, al lado de la obra de Leonardo da Vinci, la verdadera Mona Lisa. Este hecho trae a la luz el nombre de Fernando Botero y se empieza a relucir él como artista. Entonces, durante los años 60, Fernando Botero disfruta ya de un éxito bastante establecido,
y empieza una época bastante productiva. Como dice el crítico Werner Spies, Botero alcanza la madurez de su pintura plástica con la obra La familia Pinzón. Como pueden ustedes observar, ya el tema del volumen está definido y estas obras y las obras de Botero adquieren el carácter que las hace tan características. Durante esta época también Fernando Botero viaja a Alemania y en Alemania recibe muy buena crítica. La Staatliche Kunsthalle organiza su primera exhibición en Alemania y esta misma exhibición viaja por distintas ciudades del país. Este es un periodo bastante exitoso y bastante productivo. Aquí les quiero mostrar algunas de las obras más significativas en las que el tema de Latinoamérica prima. Esta se llama Excursión al Volcán, esta se llama Obispos Muertos. Aquí se encuentra Hombre yendo a la oficina y Picnic en las montañas. También durante sus viajes a Alemania, Fernando Botero se interesa en el arte del alemán Albert Dürer. Y entonces empieza a crear una serie de carboncillos en lienzo que él llama Durero Botero. Entonces aquí pueden observar una pintura de Albert Dürer que se llama Relato de Elizabeth Tucker y aquí encuentran el Durero Botero. Ahora entramos en la década de los 70. La década de los 70 fue una década bastante productiva en materia escultórica. Y también podemos decir que empezamos esa década con el nacimiento de su hijo Pedro, que luego le explicaré la importancia de este hecho. Aunque Fernando Botero había experimentado durante los años 60 con la escultura, como pueden ver en esta cabeza de obispo, los materiales que él había usado no eran lo suficiente maleables para lograr el volumen que él deseaba en su obra. Esta obra fue hecha en una resina acrílica con acerrín y no le permitió la suficiente como para darle ese volumen a sus obras. Entonces, luego decide, durante los años 70, irse de Nueva York a vivir a París, donde tiene acceso a trabajo en bronce, y también viaja a la ciudad de Pietrasanta, en la Toscana italiana, donde se encuentran los talleres de fundición más notorios que han existido desde la época del artista Miguel Ángel. Esta escultura que ustedes ven aquí se llama Mano y es considerada como la primera escultura relevante del artista en bronce. Como ya les había mencionado, Pedro Botero fue el hijo que nació en 1970 y la importancia de Pedro Botero en la obra de Fernando Botero es que es un tema recurrente, pero Pedro murió en un accidente de tránsito en 1974 y este hecho traumático marca la vida del artista, lo cual lo lleva a crear una serie de pinturas en la que el niño es idealizado en muchas escenas. Aquí pueden ver algunos ejemplos de las escenas de Pedrito y de las situaciones en las que está idealizado el niño. Luego, ahora voy a hablarles sobre la década de los 80. La década de los 80 fue una década muy importante para Fernando Botero porque es en esta época en la que Fernando Botero se establece en el mundo artístico. Fue un periodo bastante productivo para la escultura y también para la pintura. Este artista exhibe en muchas ciudades del mundo y empieza a darse a relucir. También durante esta época cabe considerar que Fernando Botero empieza a hacer donaciones en su ciudad. Aquí pueden ver la obra Torso Femenino y en esta foto se encuentra la misma obra en el Parque de Berrío de la ciudad de Medellín. Esta donación fue hecha en 1986 y desde entonces esta obra se ha convertido en un sitio de encuentro en la ciudad de Medellín. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ir a la ciudad de Medellín y alguien les dice que se encuentren debajo de la nalga de la gorda, ustedes saben que pueden venir al parque. Así se le conoce a esta obra Torso Femenino en la ciudad. Todo el mundo lo llama la gorda de Botero. Pero también cabe considerar que durante la década de los 80, Fernando Botero inició con una obra de óleos que se llama La Corrida. Y esta serie es muy importante no solo porque va desde 1986 hasta 1995, sino también porque es una fusión de las dos grandes pasiones del artista, la tauromaquia y la pintura. Entonces aquí encontramos otro aspecto en la que la cultura colombiana y en general la influencia española en la cultura colombiana se refleja. Podemos apreciar la pintura El Arrastre, que representa el momento en el que el torero refleja la oreja y se llevan al toro. Y aquí se encuentra esta aparolado, que es el momento en el que el torero hace la estocada. A mí particularmente no me gusta la corrida de toros, pero es una parte esencial de mi cultura.
y que el artista definitivamente es su primera pasión y es algo muy significativo en su obra. Vamos a encontrar esta llamada La muerte de Luis Chaleta, La pica y una escena familiar. Ahora voy a hablarles sobre la década de los 90. En la década de los 90 Fernando Botero goza ya de una fama establecida y con sus esculturas monumentales logra conquistar algunas de las ciudades mayores del mundo, como son París, Florencia, Madrid y Nueva York. También durante esta época Fernando Botero comienza a experimentar en el tema religioso y decide pintar un mural en la Chiesa de la Misericordia en Pietrasanta, en Italia. Para hacer este mural hubo necesidad de aprobación papal del Vaticano y la obra consiste en dos murales que se llaman Puerta al Paraíso y Puerta al Infierno. Estos murales son pintados con la técnica al fresco. Y aquí pueden apreciar el mural Puerta al Paraíso, en la que se encuentra la Madre Teresa de Calcuta, y un detalle particular fue la presencia del conquistador. No sé qué quiso decir el artista. Y aquí encuentran la Puerta al Infierno, que también quiero mostrarles dos detalles muy importantes. Aquí sí pueden apreciar, se encuentra Adolf Hitler, y aquí se encuentra el artista mismo. Entonces creo que él ya sabe que va, para dónde va. Bueno, y otro aspecto ya para finalizar es el aspecto muy importante que Fernando Botero durante la década de los 90 empezó a hacer donaciones de su obra a dos ciudades de Colombia, a Bogotá y a Medellín. En Bogotá hizo una donación bastante grande al Museo Nacional, también recientemente hizo algunas donaciones de su obra titulada La Violencia, y también otra donación muy importante que es la donación al Museo de Antioquia de Medellín. El Museo de Antioquia de Medellín ha expuesto la obra de Fernando Botero desde 1955 y es uno quizás de los expositores más orgullosos de su obra. Con la donación y el comienzo del proyecto Ciudad Botero en la ciudad de Medellín, se estableció a Medellín como la sede principal del arte de Fernando Botero. Aquí pueden apreciar a Fernando Botero el día de la apertura del Museo de Antioquia. Parte de este proyecto fue la rehabilitación del Palacio Municipal para abrir la nueva sede del Museo de Antioquia, también como otros proyectos de renovación urbana. Entonces, para concluir, quiero enfatizar el hecho de que Fernando Botero ha hecho una pauta muy importante en el arte mundial por la creación de su estilo único. La pintura de Fernando Botero quizás es una pintura muy original, que refleja la cultura del colorido, la vida, lo que existe en la cultura colombiana, y lo canaliza no solo en su pintura, sino también en su escultura. A través de este proyecto también descubrí que la determinación y el ímpetu de Fernando Botero fueron las fuerzas que lo llevaron a tener este éxito que ahora tiene. Y también es muy importante pensar que Fernando Botero representa a Colombia en una manera positiva y le lleva al mundo otra imagen del país, que no es solo la imagen que los medios le dan de violencia, sino que también es un país en el que existe la vida, el color y la gente que vive día a día. Entonces, con esto quiero concluir y quiero darles a ustedes las gracias por haber atendido mi presentación, y espero que de ahora en adelante, cuando vean estos gorditos, entiendan que no solo son gorditos, sino que son el reflejo de una cultura rica de Latinoamérica. Gracias. Gracias a Ana Maria. Thanks to Ana Maria. She has given us a copy of one of Botero's prints, so that we can frame and have forever here also. Muchas gracias, Ana Maria. Gracias. Ana, qué hermoso. Gracias.